La mayoría de las personas cree que conocer a alguien es cuestión de tiempo. Años de convivencia, experiencias compartidas, pruebas de lealtad, pero Bruce Lee jamás pensó así. Para él, el tiempo no revelaba la verdad. La presión correcta, sí. Y esa presión no venía de la fuerza, sino de la observación consciente. Bruce entendía algo que pocos aceptan. Las personas se esconden incluso de sí mismas. No mienten por maldad, mienten por supervivencia. Y mientras sigas haciendo preguntas obvias, solo obtendrás respuestas socialmente aceptables. Bruce Lee no interrogaba, tampoco analizaba gestos como un truco barato. Él escuchaba desde otro lugar. Sabía que cuando una pregunta es directa, la mente activa defensas. El ego se pone de pie como un guardia armado. La respuesta ya no nace de la verdad, sino del personaje que la persona cree que debe ser. Por eso, preguntar, ¿eres honesto?, es inútil. Nadie se ve a sí mismo como deshonesto. Incluso el mentiroso cree en su propio relato. La mente es una excelente actriz cuando teme ser juzgada. Bruce Lee observó esto durante años. En el entrenamiento, en las conversaciones, en el silencio entre palabras. Y llegó a una conclusión incómoda. Si quieres conocer a alguien, no preguntes sobre quién es, pregunta sobre cómo ve el mundo. Porque la manera en que alguien interpreta a los demás es una extensión exacta de su estructura interna. Allí no hay máscara que aguante demasiado. La primera pregunta que Bruce usaba parecía simple, casi filosófica, pero desarmaba por completo al interlocutor. ¿Qué harías si no existieran consecuencias? No se trata del escenario. Puede ser trabajo, relaciones, decisiones morales, oportunidades. El tema es irrelevante. La clave es eliminar el castigo. Cuando desaparece la consecuencia, el cuerpo se relaja, la mente baja la guardia. El ego cree que está jugando, imaginando, reflexionando. Y en ese instante, los valores reales salen a la superficie. La máscara social existe para evitar dolor. Quita el dolor y la máscara cae sola. Cuando alguien responde, no está hablando del escenario, está hablando de sí mismo, de lo que desea, de lo que reprime, de lo que sacrificaría sin que nadie lo vea. Quien dice que no cambiaría nada, revela apego a la estabilidad. Quien responde de inmediato, revela frustración acumulada. Quien duda vive dividido entre lo que quiere y lo que cree que debería querer. No hay respuestas correctas o incorrectas, hay mapas internos. Bruce no juzgaba la respuesta, observaba la estructura detrás de ella, observaba el ritmo, la incomodidad, el entusiasmo. Hay personas que se tensan frente a una pregunta hipotética porque tienen miedo de descubrirse. Otras responden demasiado rápido porque llevan años negociando con esa verdad en silencio. Otras evaden porque saben que si hablan se delatarán. El arte no está en escuchar las palabras, está en percibir qué parte de la persona habló. La segunda pregunta era aún más sutil porque nadie sospecha de ella. Suena a charla casual, a curiosidad inocente. ¿A quién admiras? La mayoría responde sin pensar, y al hacerlo, se expone. Porque la admiración nunca es neutra. Admirar es proyectar, siempre. Admiramos lo que deseamos ser, lo que tememos perder o lo que sentimos que nos falta. No existe admiración vacía. Cada nombre mencionado es una pista directa al deseo oculto. Quien admira a personas libres anhela independencia. Quien admira figuras de poder busca control. Quien admira a artistas reconocidos necesita validación. Y quien admira a quienes no se preocupan por la opinión ajena suele estar encadenado a ella. Bruce escuchaba los nombres, pero también escuchaba los silencios. Lo que no se menciona es tan revelador como lo que se dice. Hay personas que solo admiran figuras lejanas, inalcanzables, ídolos abstractos. Eso suele indicar dificultad para conectar con personas reales. Prefieren idealizar porque el contacto auténtico los confronta. Otros admiran únicamente a quienes están muy por encima de ellos. No es humildad, es una forma elegante de proteger el ego. Solo aplauden a quien no los amenaza. Bruce también observaba cómo se justificaba la admiración. Cuando alguien explica demasiado por qué admira a alguien, es porque sabe que esa elección lo desnuda. Cuando enumera muchos nombres, es porque no admira a nadie de verdad. Y cuando tarda demasiado en responder, es porque siente vergüenza de lo que realmente valora.
Cada respuesta dibuja una jerarquía interna. Muestra qué considera éxito, qué considera poder, qué considera valioso. Y sin darse cuenta, la persona revela hacia dónde se dirige, incluso si nunca lo admitirá en voz alta. Bruce Lee no necesitaba más. Con esas dos preguntas ya tenía una base clara, pero faltaba la más poderosa, la que atraviesa cualquier defensa restante, la que nadie percibe como amenaza, la que convierte una conversación común en un espejo brutal. Y esa pregunta era simple: ¿qué es lo que más te irrita de los demás? Aquí, la gente se siente cómoda, cree que está desahogándose, cree que está hablando del mundo, pero nunca lo está. La crítica siempre es autobiográfica. Aquello que te irrita es aquello que temes, reprimes, niegas o reconoces en silencio dentro de ti. La irritación es un mapa preciso de las inseguridades. Quien se queja de la falsedad teme no ser auténtico. Quien detesta el drama reprime sus emociones. Quien odia la arrogancia se siente inferior. Quien desprecia la ignorancia duda de su propia capacidad. Y cuanto más específica es la queja, más profunda es la herida. Bruce escuchaba la intensidad. Una reacción desproporcionada nunca habla del defecto ajeno, sino de una experiencia pasada no resuelta. Cuando alguien explota por algo pequeño, no está reaccionando al presente, sino a una memoria que sigue viva. Algunos solo critican la debilidad, otros solo critican la fuerza. Algunos critican todo, otros no critican nada. Cada patrón revela una relación distinta con el poder, el miedo y la confianza. La persona que no critica nada no es elevada. Está midiendo el juicio del otro. Está en modo defensa. Bruce Lee juntaba las tres respuestas como quien arma una estructura invisible. La primera revela lo que deseas. La segunda muestra lo que persigues. La tercera expone lo que temes. Con eso, no necesitas años. Necesitas presencia. Pero hay algo más. Algo que Bruce consideraba fundamental. El verdadero poder de estas preguntas no está en las respuestas. Está en la reacción cuando la otra persona siente, aunque sea por un segundo, que está siendo vista. Las personas inteligentes lo perciben, notan que no es una charla cualquiera, y en ese momento aparece una capa más profunda, el intento de recuperar control. Algunos se ponen a la defensiva, otros se vuelven curiosos, algunos cambian de tema, otros devuelven las preguntas para probarte, y algunos responden con una naturalidad inquietante. Esos últimos pueden ser extremadamente seguros o extremadamente vacíos, o tan buenos mintiendo que ya creen su propia ficción. Bruce no forzaba nada, nunca interrogaba, conversaba. La naturalidad desarma más que la presión. La curiosidad genuina abre puertas que la astucia no puede. La prisa delata intención, y cuando la intención se nota, el juego termina. Esto no es manipulación, es lectura. Las señales siempre están ahí. Las personas se revelan constantemente. El problema es que la mayoría mira donde no importa y pregunta lo que nunca traerá verdad. Quien pregunta lo obvio recibe mentiras cómodas. Quien pregunta lo inesperado recibe verdades por descuido. Y la verdad que surge por descuido es la única que no fue ensayada. Bruce Lee sabía que en el momento exacto en que alguien se siente leído, aparece el verdadero rostro. No el que se muestra al mundo, sino el que se defiende del mundo. Por eso nunca insistía, dejaba que el silencio hiciera su trabajo. El silencio es incómodo porque no ofrece refugio, obliga a la mente a revelarse. Cuando una persona se da cuenta de que has visto más de lo que deberías, algo cambia. El cuerpo se ajusta, la voz se vuelve más controlada, la conversación intenta volver a terreno seguro. Ese intento ya es información. Quien necesita controlar la narrativa teme perder poder. Quien se ríe y sigue hablando se siente cómodo con su sombra. Quien se cierra carga con algo que no quiere tocar. Bruce entendía que no todos reaccionan igual ante la exposición. Algunos se defienden atacando, otros seducen, otros intelectualizan, otros se hacen las víctimas. Cada estrategia es un reflejo de cómo sobreviven emocionalmente. Y observar eso vale más que cualquier respuesta brillante. Estas preguntas no funcionan si se usan como técnica fría. No son un truco social. Son una extensión de una mente presente. Si preguntas sin escuchar,
no verás nada. Si escuchas esperando confirmar prejuicios, tampoco. La observación real exige vacío interno. Exige que no necesites gustar, dominar ni impresionar. Exige calma. Bruce Lee no buscaba controlar a las personas, buscaba comprenderlas, porque comprender es una forma de libertad. Cuando comprendes a alguien, dejas de reaccionar automáticamente, dejas de proyectar, ves con claridad, y cuando ves con claridad, eliges mejor con quién caminar, con quién luchar y de quién alejarte. La mayoría se equivoca porque cree que conocer a alguien es acumular información, gustos, historias, opiniones. Eso es superficie. El núcleo está en cómo alguien decide cuando nadie lo observa, a quién coloca como modelo y qué parte del mundo le provoca rechazo visceral. Ahí vive la verdad operativa de una persona. Bruce también sabía que estas preguntas revelan algo más peligroso. Te revelan a ti. Al escuchar las respuestas, inevitablemente te confrontas. Ves reflejadas tus propias prioridades, admiraciones e irritaciones. Por eso muchos evitan este tipo de conversación. No por miedo al otro, sino por miedo a lo que descubrirían en sí mismos. El guerrero no huye de ese reflejo, lo atraviesa. Cuando usas estas preguntas desde la presencia, la conversación se transforma. Deja de ser intercambio social y se convierte en un espacio de conciencia. Algunas personas se sienten atraídas por eso, otras se incomodan. Ambas reacciones son honestas, y la honestidad, incluso cuando duele, es más valiosa que cualquier vínculo construido sobre ilusión. Bruce Lee no necesitaba rodearse de muchas personas, necesitaba rodearse de personas claras, personas que no negaran su sombra, personas que no vivieran en guerra consigo mismas, y para encontrarlas, no exigía perfección, exigía verdad. La primera pregunta revela el deseo, la segunda la dirección, la tercera el miedo, pero juntas hacen algo más, muestran el conflicto interno, porque todo ser humano vive entre lo que quiere, lo que persigue y lo que teme. Cuando esas tres fuerzas están alineadas, la persona es coherente. Cuando están en guerra, la persona es impredecible. Bruce prestaba atención a esa coherencia. Sabía que alguien incoherente no es malo, pero sí peligroso. No porque quiera dañar, sino porque no se conoce. Y quien no se conoce reacciona, proyecta, ataca lo que le recuerda su propio caos. Por eso estas preguntas no son para juzgar, son para orientarte, para saber qué esperar, para no exigir de alguien lo que no puede dar, para no entregar tu energía a quien no sabe sostenerla. Hay personas que desean libertad, admiran poder y odian debilidad, viven tensas. Otras desean seguridad, admiran control y odian el caos, viven rígidas. Otras desean reconocimiento, admiran fama y odian el anonimato, viven vacías. No hay condena en ver esto, hay claridad. Bruce Lee creía que la claridad es el inicio de la paz, no la paz cómoda, sino la paz que nace cuando dejas de mentirte, cuando ya no esperas que el mundo sea distinto para estar en equilibrio, cuando aceptas lo que es y actúas desde ahí. Usar estas preguntas con ligereza es desperdiciarlas. Usarlas con intención manipuladora es traicionarlas. Usarlas con presencia es convertir una conversación común en un acto de conciencia. Y recuerda esto, no todos están preparados para ser vistos. Algunos se irán, otros se acercarán. Ambos resultados son correctos. El error sería callar por miedo a incomodar. El silencio por miedo nunca protege, solo posterga el conflicto. Bruce Lee no buscaba agradar, buscaba ser real, porque lo real corta, pero también libera. Si escuchaste hasta aquí, no es casualidad. Algo en ti reconoce este lenguaje, no como información, sino como espejo. Y un espejo no te dice quién deberías ser, solo te muestra quién eres cuando nadie te observa. La pregunta final no es ¿qué harás con este conocimiento? La pregunta real es ¿estás dispuesto a verte sin máscaras? Bruce Lee entendía que el mayor error del ser humano es confundir conocimiento con sabiduría. Puedes saber muchas cosas sobre una persona y aún así no entenderla, porque entender no es acumular datos, es percibir dirección, es ver hacia dónde se mueve alguien cuando nadie lo empuja,
Estas preguntas no buscan información, buscan orientación interna. Hay quienes creen que la verdad siempre se oculta en lo extraordinario. Bruce sabía que se esconde en lo cotidiano, en una respuesta dicha sin cuidado, en una risa nerviosa, en una pausa demasiado larga. El cuerpo siempre habla primero. Las palabras llegan después para justificarlo. Cuando alguien responde a estas preguntas, su sistema interno se reorganiza. Se activa un conflicto silencioso entre lo que quiere mostrar y lo que realmente es. Ese conflicto genera microseñales, cambios en la respiración, ajustes en la postura, desvíos sutiles en la mirada. Bruce no las buscaba como un cazador, las recibía como alguien que está presente. La presencia es lo que convierte una pregunta simple en un instrumento afilado. Sin presencia, todo se vuelve ruido. Con presencia, incluso una frase común se vuelve reveladora. Por eso Bruce entrenaba la mente tanto como el cuerpo. Un cuerpo fuerte con una mente distraída sigue siendo vulnerable. Estas tres preguntas funcionan porque apuntan a tres centros distintos del ser humano. El deseo, la proyección y la aversión. Lo que deseas te impulsa. Lo que admiras te guía. Lo que rechazas te condiciona. La mayoría vive dominada por el tercer punto sin saberlo. Reacciona más de lo que elige. Bruce Lee veía la reactividad como una forma de esclavitud. Cuando alguien se irrita con facilidad, pierde control. Cuando necesita validación constante, pierde libertad. Cuando teme mostrarse, pierde fuerza. No porque esos rasgos sean imperdonables, sino porque son inconscientes. Y lo inconsciente gobierna. Por eso Bruce no buscaba eliminar el miedo o la inseguridad, buscaba hacerlos visibles. Lo visible puede entrenarse. Lo negado gobierna desde las sombras. Escuchar a alguien hablar de lo que detesta es escuchar su herida hablando en voz alta. Y casi nadie es consciente de eso. Creen que están describiendo el mundo cuando en realidad están describiendo su relación con él. El mundo no los irrita. Lo que los irrita es no poder controlarlo. Bruce Lee aceptaba que cada persona está en una etapa distinta de conciencia. No exigía profundidad donde no la había. Simplemente ajustaba la distancia. Cercanía para quien es claro. Respeto distante para quien vive en conflicto. Alejamiento para quien proyecta caos. Eso también es sabiduría. Saber a quién abrirle la puerta y a quién no invitar a entrar en tu espacio interno. Estas preguntas no están hechas para acelerar vínculos. Están hechas para evitar errores costosos. Errores de expectativa, errores de confianza, errores de entrega. La mayoría sufren no por lo que otros hacen, sino por lo que ellos esperaban que hicieran. Bruce Lee prefería la verdad temprana al engaño prolongado. Prefería una incomodidad honesta a una armonía falsa, porque lo falso siempre cobra intereses, y cuanto más tiempo pasa, más caro se vuelve. Cuando alguien revela lo que haría sin consecuencias, te está diciendo dónde rompería sus propias reglas. Cuando te dice a quien admira, te muestra su norte interno. Cuando te dice qué le irrita, te muestra su punto débil. No para que lo uses en su contra, sino para que no choques contra él sin saber. La ignorancia no protege, la claridad sí. Bruce Lee sabía que la verdadera fuerza no está en dominar a otros, sino en no ser dominado por ilusiones. Y una de las ilusiones más peligrosas es creer que las personas cambiarán porque tú lo deseas. La gente solo cambia cuando se ve, y muchos no quieren verse. Por eso no insistas, no convenzas, no fuerces. Observa, escucha y decide. Estas preguntas no garantizan que te rodees solo de personas virtuosas, garantizan algo mejor, que sepas exactamente con quién estás tratando. Y eso te devuelve el poder de elegir cómo responder, cuánto involucrarte y cuándo retirarte. Bruce Lee no hablaba de estas cosas para crear seguidores. Hablaba para despertar individuos, personas capaces de ver sin necesitar permiso, de escuchar sin miedo, de caminar sin depender de máscaras ajenas. Si algo de esto te incomoda, es una buena señal. La incomodidad es la fricción entre lo que crees ser y lo que estás empezando a ver. No la evites, no la juzgues, obsérvala. El guerrero no busca comodidad, busca claridad, y la claridad, una vez vista, no puede ser olvidada. Bruce Lee comprendía que todo encuentro humano es un intercambio de energía
antes de ser un intercambio de palabras. Por eso, cuando alguien hablaba, él no solo escuchaba el contenido, sino la tensión detrás del sonido. Hay palabras que fluyen, otras tropiezan. Ese tropiezo revela más que un discurso perfecto. Las personas creen que se conocen porque tienen una historia sobre sí mismas, pero una historia no es identidad, es narrativa. Y la narrativa se construye para soportar el peso del pasado. Cuando esas tres preguntas atraviesan la conversación, la narrativa se resquebraja. No se rompe del todo, pero deja ver las grietas, y por esas grietas entra la verdad. Bruce sabía que nadie se define por lo que dice querer ser, sino por lo que evita enfrentar. El deseo empuja, sí, pero el miedo gobierna en silencio. Por eso la tercera pregunta es tan reveladora. La irritación no es un defecto menor, es una señal de alarma. Indica un punto donde la persona pierde centro, y quien pierde centro, pierde libertad. La mayoría vive reaccionando sin darse cuenta. Cree que el problema está afuera, en los demás, en el sistema, en la injusticia. Bruce veía otra cosa, veía una mente que no ha sido observada, un guerrero que no ha mirado su propia espada. Observar no es condenar, observar es asumir responsabilidad. Cuando ves con claridad, ya no puedes culpar al mundo por lo que eliges tolerar. Ya no puedes fingir sorpresa cuando alguien actúa según su naturaleza. La claridad elimina la ingenuidad, no la compasión. Bruce Lee no era cínico, era preciso. Sabía que todos cargamos contradicciones, pero también sabía que no todas las contradicciones son compatibles con tu camino. Algunas te fortalecen, otras te drenan, y discernir eso es una forma de autodefensa espiritual. Estas preguntas también revelan algo esencial: el nivel de conciencia. Hay respuestas automáticas y respuestas presentes. Hay quienes nunca se han hecho esas preguntas, no porque sean superficiales, sino porque han vivido en modo supervivencia. Y no puedes exigir profundidad a quien aún está aprendiendo a respirar sin miedo. Bruce respetaba eso, pero no se confundía. No entregaba su tiempo, su energía o su confianza a ciegas. La compasión no implica exposición innecesaria. El respeto no exige sacrificio de claridad. Cuando alguien te muestra su deseo, su modelo y su herida, te está ofreciendo un mapa. Ignorar ese mapa es una elección, y toda elección tiene consecuencias, aunque prefiramos no verlas. Bruce Lee entrenaba para eliminar lo innecesario: movimientos de más, pensamientos de más, relaciones de más. No por dureza, sino por honestidad. La vida ya es compleja. Añadir ilusiones solo la vuelve más pesada. Estas preguntas no deben convertirse en un filtro rígido ni en una prueba moral. Son una herramienta de alineación. Te ayudan a ver si el ritmo del otro coincide con el tuyo, si su dirección interfiere con tu equilibrio, si su conflicto interno se volverá tu carga. El error común es creer que entender a alguien significa justificarlo. No es así. Entender te permite decidir con lucidez. Puedes comprender la herida de alguien y aún así no permitir que te corte. Bruce Lee creía que el verdadero respeto comienza cuando dejas de mentirte, cuando aceptas que no puedes salvar a todos, convencer a todos, ni acompañar a todos. Cada camino exige un tipo de compañía, y elegir mal te desvía. Estas tres preguntas son simples, pero no fáciles, porque exigen que tú también estés dispuesto a responderlas internamente. ¿Qué harías sin consecuencias? ¿A quién admiras de verdad? ¿Qué te irrita más en los demás? Tus respuestas te están hablando ahora mismo. Si no te gusta lo que ves, no mires hacia otro lado. Entrena, ajusta, vacía lo que estorba, fortalece lo que es real. Esa fue siempre la enseñanza de Bruce Lee. No acumules, simplifica, no imites, descubre, no reacciones, observa. El mundo está lleno de ruido, máscaras y discursos, pero la verdad sigue siendo silenciosa, directa y visible para quien está dispuesto a verla. No necesitas más técnicas, necesitas más presencia, no necesitas controlar a nadie, necesitas no perderte a ti mismo. Y cuando eso ocurre, ya no necesitas descifrar a todos, solo necesitas reconocer a quienes caminan en coherencia y tener la valentía de dejar ir al resto.